Ya, vamos a saludar a nuestro próximo invitado. Yo lo conozco muy bien y hace rato que no hablo con él. Don José Luis Arumí, ¿cómo está? Profesor, gusto saludarle. Ahora sí está hablando para variar, silenciado. ¿Cómo está, Héctor? Muy bien, ¿y usted, profesor? Decir que don José Luis es profesor titular de la Universidad de Concepción, ingeniero civil, doctor en ingeniería, investigador principal del CRIAM. Él trabaja habitualmente, su comando de operaciones está en Chillán, ahí en la Facultad de Ingeniería Agrícola, me parece, en Chillán. ¿Cómo está usted tanto tiempo, oiga? Muy bien, muy bien. Y la verdad que echando de menos ir a terreno contigo a filmar algunas vertientes, ver esos programas que hicimos. Sí, que fueron súper buenos. Mire, lo llamamos, ya vendrá, ya tocará, yo tengo anotado esas cosas pendientes todavía ahí. Con la pandemia. Sí, está difícil la cosa. Mire, lo llamamos porque usted es uno de los especialistas del país más importantes en esta materia. Leí por ahí una noticia que hace poquitos días, un par de semanas, no lo sé, estuvo usted como invitado a exponer en una comisión del Senado para ver el tema del agua. Yo esperaba, la verdad, que a esta altura ya la Convención Constitucional hubiese estado trabajando estos temas, pero ellos están complicados con otras cosas. Entonces, quiero tocar con usted el tema del agua y la calidad que este elemento debería tener en una nueva eventual constitución. Según usted, ¿qué calidad jurídica debería tener el agua en una nueva constitución, profesor? Me estás preguntando por un término jurídico, siendo yo ingeniero. Y si hay algo que he aprendido trabajando con muchos abogados, es a tener mucho cuidado con lo que ellos digan. Desde el punto de vista de que una constitución genera las grandes directrices y los grandes lineamientos del país, y que después las normas de menor jerarquía, como las leyes, los reglamentos, se encargan de ir al área chica, a los detalles. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que, y me da la impresión que hay mucha gente que tiene expectativas muy grandes sobre la Constitución, de que cubra muchos temas. Yo pienso que la Constitución tiene que generar los grandes lineamientos. Entonces, un aspecto que es fundamental y en el que yo puedo percibir de que existe bastante consenso, es que en la Constitución se reconozca que el agua es un bien nacional de uso público en todas sus formas. Hay gente que dice, eso está hoy en día en el Código de Agua, lo cual es cierto, pero tal como decía recién, el Código de Agua es una ley que está en un nivel inferior a la Constitución. Y lo que es importante es ubicar este concepto de que el agua es un bien nacional de uso público en el nivel constitucional, que es nuestra normativa mayor. En el mismo espíritu, perdón. No. ¿Algo me iba a preguntar? No, lo estoy escuchando atentamente porque, claro, eso es precisamente lo que le preguntaba sobre la categoría jurídica, que, Claro. que el derecho al agua sea un bien nacional de uso público y que por lo tanto eventualmente no se pueda vender, transar, traspasar, heredar y que eventualmente, para ir metiéndolo un poquito más en el área chica, y que eventualmente las personas sean los principales depositarios de los beneficios del agua. Se lo planteo en el término de que tengo la sensación que las empresas tienen más derecho a acceder al agua que hoy. Si no, no tendríamos gente aquí muy cerca de Concepción, y allá ni hablar, en Chillán, digamos, gente muy cerca de los grandes centros urbanos que sencillamente no tienen acceso al agua potable y punto. Pero una empresa no puede existir si no tiene agua, y tiene acceso fácilmente, mucho más fácil que las personas. A eso voy. Mira, es que ahí hay que tener mucho cuidado en las cosas, en los conceptos, porque una cosa es el agua, que es un bien nacional de uso público, y esa es la propiedad del agua, que es de todos los ciudadanos del planeta, ni siquiera de todos los ciudadanos de Chile. Y otra cosa es el derecho de uso del agua, que
parte de la discusión que se ha generado es sobre la propiedad de los derechos de uso de agua. Y el derecho de uso de agua es una licencia que te entrega el Estado, en este caso el Estado de Chile, para que tú tomes agua, una cierta cantidad de agua desde una fuente natural, por ejemplo un río o un acuífero, y la utilices para un uso industrial, para riego, para agua potable, lo que sea. Entonces, el agua como ente debe ser un bien nacional de uso público. Ahora, la regulación del uso que le damos al agua debe establecer algunos principios básicos que tienen que estar en la Constitución. Un principio básico es la prioridad del derecho humano al agua. ¿Y por qué eso tiene que estar en la Constitución? Porque Chile ha firmado convenciones internacionales que están sobre la Constitución y que establecen el principio del derecho humano al acceso al agua. Entonces eso la Constitución lo tiene que adquirir y eso resuelve parte del problema que tú dices, en el sentido de que todos los seres humanos que vivimos en un territorio tienen que tener derecho al abastecimiento del agua para su subsistencia. Otro punto que es importante, que debería estar en la Constitución y que lo hemos conversado mucho con la doctora Verónica Delgado en el marco del programa de Derecho Ambiental y Cambio Climático, y también lo hemos conversado en el Centro CREAM, es que el Estado debe garantizar el ecosistema. No sé exactamente en qué palabra hay que colocarlo, pero la experiencia de la Constitución alemana es muy interesante, en el sentido de que ellos utilizan una frase bastante corta, es decir, que el Estado garantiza la mantención del ecosistema y garantiza que nuestros descendientes también puedan gozar del mismo ecosistema que nosotros lo estamos gozando. Bajo ese punto de vista, con solamente establecer esos principios básicos, el hecho de cómo se manejen los derechos de agua ya lo podría abordar una ley que sería la ley del Código de Agua, que establece toda la parte administrativa, técnica claro. Administrativa. ¿Por qué es importante eso que estoy diciendo yo? Y hay gente que está pidiendo que la Constitución haga un listado con todos los derechos que puedan tener los ríos, con una serie de temas, porque nosotros necesitamos un marco jurídico que dure una cierta cantidad mínima de años, 30, 40, 50, 100 años. Y cuando nosotros tratamos de hacer una Constitución exhaustiva, ocurre que se hace en base al conocimiento que tenemos ahora. Claro. Y si tú revisas los últimos 30 años, el nivel de conocimiento, por ejemplo, solamente en el aspecto de ecosistemas y su relación entre el ecosistema y el uso del agua, ha sido brutal. Entonces, lo que nosotros deberíamos tener es una Constitución que establezca solamente los grandes lineamientos y que eso permanezca en el tiempo, y que después los temas administrativos, lo del plan de regulador que ustedes están hablando, su relación con los planes y con el uso del agua, por ejemplo, eso se pueda manejar en un marco teórico de menor nivel que pueda ser adaptado sí. y cambiado en forma más fácil. Claro, teniendo como derecho fundamental arriba el tema del bien de uso público. Eso, el ejemplo de la Constitución alemana es muy bueno porque habla de ecosistema. El agua en sí misma por sí sola no opera, no está en el espacio, claro. sino que es efectivamente un ecosistema. Claro, y eso como norma general, proteger el ecosistema, el agua, efectivamente ahí adentro uno empieza a poner en los detalles. Profesor, cuando hablamos de agua, ¿de qué hablamos? Mire la pregunta que le estoy haciendo. De agua, pero ¿de qué agua? El agua superficial, los ríos, los lagos, los humedales, el agua que está por abajo. Hablamos de toda el agua en general, porque la gente cuando habla de agua, no sé, estoy pensando, no persona como usted, que es un investigador de años, sino la gente piensa en río o en lagunas, cuando mucho, o eventualmente, no sé, en una cascada o en una vertiente. Pero ¿qué pasa con las aguas que están abajo? ¿Qué pasa con los humedales?
Cuando hablamos de agua, ¿hablamos de todo eso o no? Es fantástica tu pregunta, porque ilustra exactamente el punto que yo venía a decir. Hace muchos años atrás, una destacada abogada me dijo que cuando tú hablas de agua subterránea y hablas de aguas superficiales, son dos entes jurídicos separados. Y yo quedé asombrado porque y era el marco legal que teníamos en los 80. Posteriormente, con el cambio del Código de Agua del 2006, perdón, me corrijo, se estableció el principio jurídico de continuidad de la corriente. Y eso es una cosa sumamente importante, porque establece que en una cuenca el agua puede estar superficial, puede ser subterránea, puede estar en un río, en una laguna, en un humedal. En la atmósfera no, porque solamente establece el principio de continuidad de la línea corriente en la cuenca, en la parte terrestre. Eso lo podríamos extender al agua marina también. Pero lo que es interesante de este tema es que el principio jurídico de continuidad de la corriente se refiere al concepto de interacción agua superficial subterránea. Y los primeros artículos científicos donde se discutía ese concepto datan de 1992. O sea, yo ya estaba trabajando en la Universidad de Concepción en esa fecha y la Constitución ya la teníamos. Entonces, nuevamente, esto te ilustra lo importante que es el desarrollo conceptual que hay, porque hoy en día cuando hablamos del agua, es un bien nacional en todas sus formas, eso incluye desde el agua atmosférica, porque hoy en día estamos hablando de sacar agua atmosférica, condensarla y abastecer de agua potable a la gente. Sí. Entonces, ahí vamos a pelear sobre de quién es el agua atmosférica, de quién es la lluvia. Entonces, cuando hablamos del principio jurídico de unidad de corriente, tomamos que el agua en todas sus formas. Y ahí vamos a caer en una discusión interesante, que es el hecho de la desalación. Porque resulta que una empresa que va a desalar agua, que va a hacer una inversión para obtener agua dulce, va a decir, bueno, pero esta agua la estoy produciendo yo a partir del agua del mar. Entonces, yo diría que en todas sus formas naturales. Porque hay que tener cuidado de no cometer errores en la redacción de la Constitución. Sí, lo van a invitar probablemente a usted, profesor, supongo yo, ¿no? Cuando se toque este tema, seguramente lo van a invitar, ¿o no? ¿O le han manifestado ya que lo van a invitar? Me refiero a los constituyentes, me refiero porque... Bueno, yo he tenido bastante acercamiento con varios constituyentes, son 155, yo conozco personalmente a 5 de ellos, pero hemos tenido harta discusión y les comento que en la Mesa de Agua y Ambiente estamos elaborando un documento que está a punto de ser publicado. La Mesa de Agua y Ambiente es una iniciativa bien interesante que hemos estado trabajando desde el año 2011 y que integra ONG, industria, academia, un montón de gente distinta, desde el Consejo Minero a la Fundación Terral. Y hemos logrado desarrollar un documento con los consensos y disensos. El documento apunta a los consensos en torno a aspectos que debería tener el agua en la Constitución. Y justamente está la seguridad hídrica, la protección del ecosistema, el derecho humano al agua y este principio de que hay que reconocer que el agua es un bien nacional de uso público en todas sus formas. He estado colaborando con algunos constitucionalistas. Si alguien me invita, feliz de trabajar. Creo que esto es una instancia tremendamente importante y nuestro deber como profesores de la Universidad de Concepción es colaborar con ellos. Así que es un tema prioritario. El tema de las pensiones, como lo es el tema de las viviendas, como lo es el tema del medio ambiente libre, como es el tema de la educación, son como una de las temáticas que uno más ha ido escuchando en el contexto de la Convención Constitucional, así que el tema del agua va a ser importante. Muy cortito, profesor, lo último, ¿qué pasa con la retroactividad? Porque tenemos un estado de la situación hoy por hoy, y tenemos gente que definitivamente se aprovecha de esto, que lucra con el agua que es de todos los chilenos, en fin, debería considerarse el tema de la retroactividad, ¿o no? Yo imagino... Los australianos lo hicieron. ¿Perdón? Los australianos resolvieron ese problema.
Y, En fin, sencillamente tuvieron que colocar recursos del Estado para, de alguna forma, porque yo tengo una persona, yo no voy a hablar de los especuladores, porque especuladores hay, sí, claro. pero hablemos de un agricultor que tiene una producción que él paga impuestos por tener una hectárea de riego, creo que son 8 o 10 veces más que el impuesto por no tener riego, y asegura la producción de alimentos. Sí. Entonces, si parte de los derechos de agua que ese agricultor tiene se usan para un fin, por ejemplo, de protección del ecosistema, habría que llegar a un acuerdo que satisfaga a todas partes. Yo no soy partidario de ninguna retroexcavadora en ese sentido, pero el Estado ahí va a tener que asumir su rol y su responsabilidad. Y destaco eso porque yo creo que un gran aspecto que debe tener la nueva Constitución es que el Estado asuma su responsabilidad en muchos aspectos, desde las pensiones, la salud, el agua, y aquí me la juego un poquito, pero en ese sentido, básicamente el dejar toda la iniciativa a manos de privados ha sido parte del problema que nos ha llevado a donde estamos ahora. Exactamente, laissez-faire, se dejó hacer nomás mucho. José Luis Arumi, profesor titular de la Universidad de Concepción, ingeniero civil, doctor en ingeniería, investigador principal del Centro CRIAM, está en la hermana región de Ñuble. Queremos agradecerle esta conversación cortita, cortita pero entretenida. Seguramente vamos a hablar mucho más de este tema en el próximo año que queda, y cuando ya los constituyentes ojalá tengan sus computadores y empiecen a trabajar en el tema del agua, que me parece uno de los temas fundamentales. Muchas gracias, don José Luis, que esté muy bien. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Chao. Ahí está el profesor Arumi con estas cosas que de pronto parecen tan complicadas o tan sencillas. ¿Cuál agua? Los ríos, los lagos, todas. Él habla de todas las aguas, incluso de la atmosférica, porque a través de ciertos mecanismos se puede atrapar la humedad del aire y transformar eso en agua bebestible también. Toda el agua habla el profesor Arumi.